Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y hoy es uno de esos días en que nos levantamos y está nublado, está lloviendo y creo que va a estar así pues todo el día. La verdad es que esos días me deprimen un poquito, pero lo que más me deprime es ver mi casa sucia y desordenada. Así que pues vamos a poner manos a la obra para empezar a dejar esta casita limpia, ordenada y sobre todo el día de hoy vamos a hacer algo muy rico de comer. Así que acompáñame y espero motivarte en este video. Y lo primero que voy a empezar a hacer pues es a quitar esa funda de ese sillón, y es que si vieron está bastante sucia. Y listo, ya quedó arreglado ese sillón. Y ya me di cuenta de que alguien estaba aquí arriba sobre el sillón porque está lleno de babas. O sea que esos, ahorita que estábamos allá arriba bañándonos, ya se subieron al sillón. Así que no puedes dejarlos un ratito solos porque hacen su desastre. Y pues sí, hoy nos metimos a bañar temprano, desayunamos y nos subimos a bañar, así que por eso traigo el cabello mojado. Y ahora sí, pues ya estoy recogiendo pues todos los juguetes de mi hijo. Y él ya desayunó, pero él nunca acaba de desayunar, nunca acaba de comer y se vuelve a subir a la mesa. Ahorita está tomando leche y se encontró unas galletas ahí en la alacena, así que está tomando leche y galletas. Así se la pasa todo el día pidiendo de comer. No sé si es porque está en crecimiento, pero no le para la boca en todo el día. Y listo, sala lista. Ahora vámonos al comedor a recoger pues los trastes que están del desayuno y a ir empezando a poner orden también en la cocina, los trastes sucios al lavabo para también empezarlos a lavar y de una vez ir acomodando todo lo que voy quitando de la mesa. 1, 2, 3. ¡Ay! Y pues con mi hijo no es que me ponga a hacer quehacer y lo agarre corrido, pues hay que ir haciendo espacios para que, porque luego él quiere estar jugando como en este momento que quería estar jugando y le estaba diciendo que ya me tenía que ir a lavar los trastes, pero pues no quería. Y pues también tienes que darte esos espacios para pues estar también con ellos y que no se aburran. Y normalmente pues trato de hacer como mi limpieza cuando él toma su siesta, pero como ahorita voy a hacer chiles de nogada, yo sé que me va a tardar un poquito más. Y como pues no se quiere dejar de jugar, le dije que vamos a hacer un postre, solamente así se vino para poder yo estar aquí en la cocina y ahora sí avanzar y apurarme, que la verdad es que no son muchos trastes, nada son esos, pero quiero guardar estos, limpiar y también esa tabla que está sucia. Y esos sartenes que también ya están vacíos para lavarlos. Vente. Y voy a poner 2 cucharadas de mantequilla a derretir en el horno de microondas, unos 15 segunditos. Y le voy a estar colocando como 3 cucharadas de Nutella, para que quede bien chocolatoso. Y también lo voy a estar como derritiendo ahí con la mantequilla. Lo puse otros 10 segunditos más en el horno de microondas para que se acabe como de derretir por completo. Y voy a estarle poniendo este plátano que dejó del desayuno para que no se desperdicie. Vamos a estárselo poniendo porque no le vamos a poner azúcar, porque ya con el azúcar de la la Nutella, pues ya con eso creo que ya no le va a hacer falta azúcar. Y porque aparte si así no lo aguanto con mucho azúcar, peor se va a poner el asunto. Así que voy a estarlo aplastando con un tenedor súper bien. Van a quedar un poquito los trozos y voy a estarle colocando un huevo. Y todo esto lo vamos a ir incorporando. Este es un postre rapidísimo, sencillo y pues todo lo estoy haciendo ahí mismo. Y ahorita le voy a estar colocando 2 cucharadas. Es una cuchara chiquita, pero está repleta. Son 2 cucharadas de harina. No le vamos a poner tanta harina y pues vamos a estar mezclando y le voy a poner media cucharadita de Royal o polvo para hornear para que pues esponje un poco. Y ahora sí pues a mezclar bien todo esto.
Y listo, ahí ya la tenemos. Y ahora sí, ponle las chispas de chocolate arriba. Ponle las chispas de chocolate. Vas. Ahí arriba. Y pues aquí le estamos colocando las chispas de chocolate que Nahum ya había tirado ahí. Así que pues vamos a estarlas colocando para que quede súper rico este postre. Y ahora sí tienes 3 opciones. Yo lo voy a hacer en la freidora de aire, o lo puedes meter al horno de microondas o al horno eléctrico, o igual pues al horno convencional. Ponlo aquí. Ahí. Muy bien. ¡Ay! Y los voy a colocar a 300 grados centígrados por 15 minutos y ya de ahí voy viendo si lo dejo un poco más. Ya vete allá, córrele. Yo te digo cuando ya esté. Y ya se va a ir un ratito allá en lo que aprovechamos y avanzamos ya para acabar de limpiar aquí. Love it how you love me electric like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I wouldn't change the way you got me jumping through hoops. All the wishes in the world and I wish for you. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. To me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign. Y definitivamente una de las zonas de mi casa más importantes es la cocina, y es que si la cocina está limpia, creo que la paz mental de esta casa también tiene orden. Y por aquí Nahum ya andaba desesperado, estaba sentadito ahí esperando a ver a qué hora salía su postre. Pero bueno, esa es la única forma en que él está tranquilo, come y come. Y por aquí pues ya casi está. ¡Oh! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿O no está todavía? ¿Ya está o no está? A ver, vamos a ver. Y ahí va, voy a poner un tenedor para ver qué tal. Le falta un poquito, así que vamos a dejarlo otros 5 minutitos ya para que se termine de cocer. Y después de 25 minutos ya quedó bien cocido, así que ya lo vamos a estar sacando. Vamos a dejar que se enfríe un ratito y ya ahora sí para comérnoslos. Y ya está aquí nuestro pastelito. La verdad es que quedó súper rico. De azúcar no le hizo falta nada, a pesar de que no le pusimos más azúcar. Ya con el plátano y con la Nutella quedó súper rico. ¿Qué tal? ¿Salió rico? ¿Cuánto le das? Del 1 al 5, ¿cuánto le das? ¿Qué calificación le das? 10. ¡Órale! Entonces salió muy rico. Sí, está muy rico. Definitivamente sí, está muy rico, se lo recomiendo y aparte es rápido, fácil. Y listo, así se ve la cocina. Ahorita ya está más o menos en orden. Lo que me falta es barrer, así que vamos a barrer toda la casa porque la verdad es que hay bastante basura.
Y pues ya mientras yo estoy barriendo, limpiando, sacudiendo esa mesa para que todo caiga al piso y poderlo barrer, él está acomodando sus juguetes, pero no caben. Ya les dije que los tiene que acomodar para que puedan caber todos. Y otra cosa que tengo que hacer es arreglar esa planta, y esa es la razón por la que yo no puedo tener plantas naturales aquí en casa, y es que no las deja en paz, así que siempre andan más como para un lado que para el otro, y pues tengo que estarlas acomodando. Y pues ya de explicarle que pues tiene que acomodarlos bien para que pues todos puedan entrar, ya al último sí me hizo caso, los acomodó súper bien. Y pues ya ahora sí todos los que estaba intentando acomodar en la cajita, ahora sí ya cupieron. Son imanes y esos normalmente van en el refri, pero también los estuve quitando para darle una limpiada a esa zona del refri. ¿Ahora sí ya caben? ¿No? Ponlo acá, pon el elefante aquí. ¿O qué es eso? Al león, ponlo ahí. Listo. ¿Ya ves? Pues ponlos ahí ya. ¿Dónde los vas a poner? Para poder barrer aquí. Muy bien, ¿ya ves? Que sabiéndolos acomodar, que caben mejor. Whenever you call, I can feel the love in my veins. Take me higher, I'm starting to fall. I don't even notice the pain, in too deep. I can't feel the ground. I've got every reason to stay, yours to keep. Lost and then found. Y listo, se llegó el momento de empezar a hacer unos chiles en nogada, y como punto les digo que estos chiles no están hechos de la manera más tradicional o con los ingredientes tradicionales, están hechos con ingredientes que yo tengo a la mano, que trato de ir sustituyendo para que quede como lo más parecido al sabor de los chiles en nogada. Y lo primero que voy a empezar a hacer es a poner a freír la carne, que es medio kilo y es mitad de puerco y mitad de carne de res. Y aquí tengo las frutas que voy a estar ocupando: manzana, pera, duraznos, 2 jitomates, ajos y cebolla. Y una vez que ya tengo la carne frita, ya le voy a empezar a colocar el ajo. Voy a estar utilizando este triturador de ajo para integrarlo y que se empiece también a dorar y que no se me vaya a quemar. Y también a esto le voy a estar agregando la cebolla para que esto se empiece a ir friendo y que la carne pues quede un poquito más doradita. Y de este lado también ya estuve picando las frutas, la manzana, la pera y el durazno. Yo los estoy cortando en pedazos un poquito más grandes porque me gusta sentir como esa textura, y así tú la quieres más picadita pues es a tu gusto. Y voy a estar colocando primero la manzana y el durazno, que están un poquito más duros. El durazno no está tan dulce. Y posteriormente voy a estarle agregando la pera y vamos a empezar a revolver, a dejar que se empiece a cocer. Y mientras voy a estar partiendo igual en trozos grandecitos, a mí me gusta así para sentir esa textura, un poco de almendra y nueces, que también vamos a estar colocando en la misma sartén, a que esto se empiece a cocer poco a poco. Y también voy a estarle colocando los 2 jitomates. Estos los estuve moliendo y se los vamos a estar echando directo ahí. Y vamos a estar sazonando. Para sazonar pues voy a volver a poner un poquito más de sal. Hay que ponerle comino en polvo. También voy a estar agregando un poco de canela en polvo. Y voy a estarle colocando clavos de olor. Estos no los tenía en polvo, así que los estuve aplastando en el molcajete y le puse un poquito de agua para poderlos colocar en la mezcla. Y ahora sí, ya esto todo al sartén. También llevan pasas y compré pasas, pero no las comimos y ya no volví a comprar, así que también si quieres puedes colocarle pasitas. Y vamos a taparlos y dejar que esto hierva y se empiece a reducir. Y mientras yo tengo ya los chiles, yo los coloco en la freidora, se me hacen mucho más fácil para poderlos pelar, o si no los puedes hacer directo al sartén. Yo voy a estar haciendo
por el momento 5 chiles y pues vamos a estarlos pelándolos y desvenándolos para que ya se queden limpios. Y por aquí ya pasó casi como unos 20 minutos y así va el relleno. La verdad es que debe de quedar casi seco, que no lleve como tanto caldo. Aquí ya si ven ya casi no tiene caldo, ya casi está, nada más hay que checar bien el sazón, que quede pues saladito y también va a quedar un poquito dulce por la fruta. Y en este caso yo he visto muchos debates entre que si los chiles van capeados o no van capeados. Luego creo que eso es a gusto de cada quien. Y pues yo voy a capear unos y otros los voy a dejar así. La verdad es que saben ricos de las dos formas, ya dependiendo pues tu gusto. Y pues aquí ya ahora sí ya los estoy rellenando. Y de este relleno me sobró, ahorita estuve rellenando 5 y me sobró todavía como para rellenar otros 3, 4 chiles de tamaño mediano. Así es que queda bastante, pues medio kilo sí se hace para bastantes chiles. Yo normalmente congelo la carne que ya quedó y ya más adelante en unas semanas voy a volver a hacer chiles. Ya nada más voy a pelar y asar los chiles. Y para la nogada voy a estar utilizando nuez de Castilla. Esta es la primera vez que yo uso nuez de Castilla porque la verdad es que es cara y ahorita las estuve consiguiendo, fueron 250 gramos ya peladas en 75 pesos, así que dije pues vamos a ver cómo nos va con esta. Yo sé que la ponen en leche, yo no la puse en leche porque pues esta ya tiene un ratito que se peló y le voy a estar colocando leche evaporada. Y también les voy a colocar una barra de queso crema. Lleva queso de cabra. Yo aquí estuve buscando y no encontré. Yo cuando vivía en Puebla, porque viví como 7 años en Puebla, había una cremería ahí a la esquina y ahí sí vendían queso de cabra. Aquí en Toluca yo no conseguí uno, pero decía que era con arándanos, así que pues no lo compré. Y pues vamos a estarle colocando también azúcar porque esta debe quedar como un poquito con azúcar. También lleva jerez, la verdad es que yo nunca le he puesto. Así que también eso depende de qué tanto o qué tan espeso lo quieras. Yo la verdad esta que estoy haciendo me va a alcanzar para pues todos los chiles y la verdad es que lo guardé en el refri. Como lo guardas en el refri y lleva queso crema, llega a ponerse un poquito más espesa la nogada, pero también eso es cuestión de gusto, qué tan espesa o no quieras la nogada. Ahí tienes que irle como calculando. Y pues aquí ya nada más ya lo estoy emplatando. Hice arroz blanco y le estoy colocando granada, que ya le compré el vasito ya desgranado para que sea más fácil, y le estoy poniendo un poquito de perejil para decorar. Listo, así quedaron los chiles. La verdad es que quedaron súper ricos. La verdad es que te aconsejo que hagas los chiles, si no los has probado quedan muy ricos y pueden salir mucho más económicos haciéndolos en casa que si los compramos, porque cada chile anda como entre 300 pesos y me ha tocado comprar y no siempre quedan tan ricos como el sazón de casa. Y pues ya con la casa limpia. Y hasta aquí el video del día de hoy. Ya es tarde, ya acabamos, la casa está limpia, ya cociné lo que se me antojaba desde hace rato. Y pues ahorita estamos viendo una película. Y esto que traen aún aquí es que le picó un zancudo y creo que es alérgico a los moscos, los zancudos, porque ya tiene como 5 días, sin mentirles, que le picó el zancudo y aún no se le quita. Y pues estamos viendo una película en Disney, así que pues me despido y nos vemos en la próxima. Bye.